Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, en Lucas, el capítulo 10, como ya mencionaba brevemente Miguel, y en la mañana también se anunciaba en los anuncios como iglesia hemos decidido abrir. Ustedes ya saben, este fue el día oficialmente, aunque los 2 domingos pasados algún grupo de hermanos ya nos estuvo visitando. Pero es desde este domingo que hemos decidido abrir la iglesia sin ningún tipo de restricciones, como quizá lo están haciendo otras iglesias. Pero al mismo tiempo, en la mañana ofrecemos amplio espacio aquí dentro de la congregación y también afuera, con sillas afuera para los hermanos que quizá estén más vulnerables o tengan todavía algo de temor de contagiarse. Aunque solo les digo, si alguien se contagia viniendo al culto de la tarde, debe tener mucha mala suerte, porque siempre viene la tercera o cuarta parte de los que vienen en la mañana, así que no tengan miedo de venir en la tarde por lo menos. Pero al mismo tiempo creemos, y es la convicción de comunicar la palabra de Dios y adorar al Señor corporalmente, no por medios digitales, sino presencialmente y unidos, como estamos haciéndolo ahora. Así que damos gracias al Señor por el privilegio que nos da de hacer esto. Bueno, hoy les traigo buenas noticias y es que vamos a terminar finalmente el pasaje del buen samaritano, porque sé que tomó más tiempo de lo que yo preveía y quizá más del límite de su paciencia también. Pero hoy vamos a terminar seguramente con este pasaje y creo que la tercera es la vencida. A mí me pasa cada vez que hacemos varias partes de un solo pasaje, mientras más lo estudio, más lo entiendo, y creo que puedo decir hoy lo entiendo mejor que lo entendía hace 3 semanas cuando comencé a predicar este texto. Así que vamos a traer a una conclusión final el pasaje del buen samaritano en Lucas, el capítulo 10, versículo 25. Déjenme leer para ustedes si quizás no han estado conectados en las semanas anteriores. Dice el versículo 25: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Dice Jesús, versículo 36, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta es la parábola del buen samaritano, una parábola que ha inspirado a iglesias y a ministerios para eclesiásticos para ayudar a las personas más necesitadas, ayudar a los pobres. En Norteamérica hay algunos ministerios que tienen el nombre o fueron inspirados por esta misma parábola. En la historia de la iglesia cristiana, muchos ministerios e iglesias fueron inspirados, y personas particularmente, por esta parábola del buen samaritano, para iniciar movimientos, iniciar instituciones que se dedican hasta el día de hoy a ayudar a personas con diferentes tipos de necesidades. Esta es una parábola muy popular, muy conocida, pero uno de los énfasis que hemos hecho es que está dentro de un contexto particular, y el contexto es el debate entre Jesús y un experto en la ley, un doctor en la ley, y este hombre se le acercó a Jesús con una pregunta para tentarle, para probarle, quizá buscando algún tipo de debate teológico con Jesús, no porque necesariamente quería la vida eterna, como fue el caso del joven rico.
haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Fue la pregunta en el versículo 25 y Jesús hizo que él mismo responde y respondió correctamente citando dos mandamientos, el de Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el de Levítico es, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El cumplimiento de estos dos mandamientos, que son el resumen de todo el Antiguo Testamento, de toda la ley del Antiguo Testamento, según las propias palabras de Jesús, llevaría a alguien al cielo, y esto es verdad. Va a parecer contradictorio lo que les voy a decir, pero hay un sentido en que podemos llegar al cielo, pero es imposible al mismo tiempo. Pero si no hubiese pecado, fuese posible, aún así necesitaríamos la gracia de Dios, y es por medio de la perfección moral, por medio de la obediencia perfecta y absoluta. Obviamente ningún ser humano es capaz de hacer esto, pero si un ser humano sería capaz de hacer esto, podría ser aceptado por Dios, aún en su gracia, si obedeciere todos los mandamientos perfectamente. Y esto es lo que Jesús está diciendo en el versículo 28. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Aparentemente no hay predicación de gracia aquí. No hay salvación por gracia aparentemente en estas palabras de Jesús. Haz esto y vivirás. Esta es la ley del Antiguo Testamento. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Es obedecer la ley perfectamente. Y estas son las palabras de Jesús. No hay un sentido de justificación por fe, por la gracia de Dios para ser salvo. Haz esto y vivirás. Porque este era el esquema, esta era la estructura de la religión en la que este experto en la ley creía y bajo el cual vivía. Y Jesús responde, y no miente cuando responde, diciendo, si haces esto perfectamente, vas a vivir eternamente. El problema es que el experto en la ley, el doctor en la ley, sabía que esto era imposible para él. Aparentemente no tenía ningún problema con el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Aparentemente digo, porque es verdad que sí lo tenía, pero el segundo mandamiento era problemático para él porque esto requería tipos de amor y actos que son más tangibles y son más visibles. Y él obviamente tenía una ausencia de este tipo de amor. Entonces dice el versículo 29, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Noten esta pregunta entonces, ¿quién es mi prójimo? El mandamiento es claro, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hacer la pregunta es solamente querer justificarse, es como cuando Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él hizo una pregunta solo para justificarse, justificar su responsabilidad del pecado que había cometido de homicidio, asesinato contra su hermano. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Dijo Caín. Esta pregunta fue diseñada por él solamente para ignorar su responsabilidad, esquivar su responsabilidad y su propio pecado. Y lo mismo está haciendo el escriba, que está haciendo una pregunta solamente porque quiere esquivar su responsabilidad. Él sabe que no ama a su prójimo como a sí mismo. Entonces diseña una pregunta para ignorar esta responsabilidad, para justificarse a sí mismo delante de Jesús y delante de Dios y delante de los hombres. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Pero hacer la pregunta es responderla. Hacer la pregunta es responderla porque la respuesta está en la palabra prójimo. Déjenme recordarles, si no lo había dicho antes, la palabra prójimo significa simplemente cerca. Cerca. Alguien que está cerca o algún objeto que está cerca. Así que prójimo es cualquier persona que está cerca de uno. Por eso en otras traducciones o versiones se traduce este término como vecino, tu vecino. La idea es alguien que está cerca, alguien que se cruza por tu camino. Ese es tu prójimo. Por eso hacer la pregunta es responderla. ¿Quién es mi prójimo? Obviamente, mi prójimo es toda persona que se cruce por mi camino. Toda persona que esté cerca de mí, ese es mi prójimo. Esta pregunta para justificar Jesús no la creyó, obviamente, no la compró, y en el versículo 30 entonces responde de una manera magistral, contando la historia del buen samaritano. Y ahora nosotros entendemos por qué Jesús contó esta historia, porque el experto en la ley quería un debate teológico.
Pero Jesús sabía que este hombre no necesitaba un debate teológico. No era en el nivel de la teología en que Jesús debía responder esta pregunta autojustificativa de este experto en la ley, sino era en el terreno de la experiencia. Era por medio de la experiencia, era por medio de una ilustración que Jesús iba a responder quién verdaderamente era su prójimo. Y esta es la parábola del buen samaritano que tenemos del versículo 30 al versículo 35. La parábola, como quizá todas, se divide en el problema, el desarrollo y la solución. El problema, el desarrollo y la solución. Esas son las tres partes. Jesús comienza con un problema y nos introduce el problema. En el versículo 30, respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Este es el problema. Un viajero, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén estaba en una montaña y había que descender muchos metros para llegar a Jericó. Y había alrededor de 18 kilómetros de distancia entre Jerusalén y Jericó. El camino era rocoso, estaba lleno de cuevas, seco, lleno de montañas y valles, y esto haría fácil para ladrones en bandas esconderse detrás de montañas o dentro de cuevas para asaltar a las personas que particularmente viajaban solas, como aparentemente este joven lo estaba haciendo, o este hombre lo estaba haciendo. Así que el versículo 30 es el problema. Y habíamos dicho que en primer lugar le había llamado a este punto un evento desafortunado. Este es un evento desafortunado para un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó. El punto de él fue casi la muerte. Dice al final del versículo 30, dejándole medio muerto. Aparentemente estaba inconsciente. El texto dice claramente que le golpearon, y le golpearon tanto, seguramente le golpearon también en la cabeza, que perdió el conocimiento, quedó tirado en el suelo. Le robaron todo lo que él poseía en ese tiempo para viajar de un lugar a otro, de una ciudad a otro. No es como ahora quizá, que podemos llevar muy pocas pertenencias. En esos tiempos, si uno viajaba de una ciudad a otra, naturalmente era para quedarse algunos días, semanas o meses en otra ciudad. Y eso habría sido necesario llevar todo tipo de utensilios y necesidades, incluso camas movibles, alimentos, utensilios para morar temporalmente en otro lugar. Así que al hombre le robaron todo, incluso su propia ropa, es lo que indica el versículo 30, los cuales le despojaron, le dejaron casi desnudo, o desnudo era algo que buscaban los ladrones siempre en ese tiempo: las ropas, las túnicas, las sandalias, todo lo robaban. No estamos muy lejos de esa realidad nosotros los guayaquileños, sabemos muy bien lo que significa eso. Pero el hombre entonces quedó en una situación muy precaria. Este es el evento desafortunado, y este evento desafortunado nos lleva entonces al desarrollo de la parábola, que nosotros lo hemos llamado dos coincidencias decepcionantes. Dos coincidencias decepcionantes. Entonces, el problema aquí es que hay un hombre que necesita ayuda urgente porque su misma vida está en peligro. Y quizá se encuentra inconsciente, incapaz de levantarse y caminar a casa por sí mismo era imposible, despojado de toda pertenencia, despojado de su ropa. Este es un problema. En otras palabras, este es un prójimo. Este es un prójimo que está en la mitad del camino de Jerusalén a Jericó, que necesita otro prójimo que se cruce con él para que supla sus necesidades y le preste una ayuda urgente e inmediata. Y otra vez les recuerdo el significado de la palabra prójimo: alguien que está cerca. Alguien que está cerca. Entonces, el hombre en esta situación precaria necesita un prójimo. Esto nos lleva entonces al versículo 31 y 32. Dice el versículo 31: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Y versículo 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Hay en total tres personajes, tres opciones. Tres opciones que aparecen en esta parábola, más la del samaritano, que son las opciones para prestar ayuda y solucionar el problema del versículo 30.
Y este es el desarrollo. El sacerdote, el levita y el samaritano. La pregunta es, ¿cuál de estos tres personajes es el que ayudará al hombre despojado en el suelo? Por supuesto, tenía que ser el del versículo 31. Tenía que ser el sacerdote. Por supuesto que debía ser el sacerdote, la primera opción, el que servía en el templo. El hombre cuya tarea era justamente estar continuamente en la presencia de Dios, allí en el templo, en el lugar santísimo. Él era la primera opción, el que llevaba a cabo los sacrificios para el perdón de pecado de los judíos, el hombre que conocía la ley, el sacerdote, el que representaba al pueblo ante Dios y que representaba a Dios ante el pueblo. Era el sacerdote. Era el hombre que trabajaba en un lugar sagrado, el hombre que había sido apartado desde el Antiguo Testamento para una tarea santa, una tarea sagrada. Nadie estaba más cerca de Dios que un sacerdote judío por la naturaleza de sus labores. Él seguramente debía ser el que refleja mejor el carácter de Dios, el amor de Dios y la compasión de Dios. Él sería ninguna otra opción mejor que él para ayudar a un hombre destituido de todo lo bueno, como este hombre que está tirado en la calle. Pero ¿qué dice Jesús en el versículo 31? Descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. La palabra pasó de largo es antiparir, homai. Es una palabra anti, en contra u opuesto. La idea es alguien que camina por el lado opuesto. Camina por el lado opuesto. Pasó por el lado opuesto. No pasó por el lado opuesto porque no lo vio. El texto es claro en decir que él lo vio viéndole, decidió pasar por el lado contrario de la calle. Es decir, hizo esto porque lo vio al hombre en necesidad y decidió esquivarlo. Bueno, decimos, el sacerdote fracasó. Esto es sorpresivo, porque no esperaríamos que alguien que está tan cerca de Dios fracase. Si quizá ustedes quieren una especie de ilustración contemporánea para que entiendan un poco cómo habría chocado eso con la mente judía del tiempo de Jesús, podemos leer el versículo 31 de la siguiente manera. Aconteció que descendió un pastor evangélico por aquel camino y viéndole pasó de largo. Ese es el mismo efecto que habría tenido en la mente judía del primer siglo. Bueno, si el sacerdote fracasó, debe ser el levita, seguramente debe ser el levita. Aunque no poseía el mismo rango que el sacerdote, habían diferentes tipos de rango de sacerdocio. El levita aparentemente estaba entre los niveles más bajos o el más bajo entre los sacerdotes de Israel. Sin embargo, los levitas en el Antiguo Testamento habían sido consagrados por Dios y habían sido entregados por Dios como un regalo al pueblo de Israel, con el fin de que cumpliesen todas las obligaciones relacionadas al tabernáculo, al templo. Cuando se construyó, gracias a ellos, el pueblo podía ofrecer sus sacrificios para propiciación. Ellos ayudaban a los sacerdotes a preparar el pan de la proposición. Ellos purificaban los instrumentos del altar. Ellos cantaban alabanzas durante las ofrendas de la mañana y de la tarde en la presencia de Dios. Y debido a esto, la presencia de Dios, la santidad del templo se mantenía y la gloria del Señor moraba en medio de Israel. Ellos incluso desarrollaron el ministerio de enseñanza de la ley después del exilio, cuando regresaron Esdras y Nehemías. Claro, un hombre, seguramente, si el sacerdote fracasó, un hombre con este pedigrí, seguramente tendría compasión del pobre hombre que estaba o yacía en el suelo. ¿Qué dice Jesús en el versículo 32? Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Se vuelve a repetir la palabra pasó de largo, la misma que aparece en el verso 31, antiparir homai, pasó o caminó por el lado opuesto. Y ¿saben algo? Aparentemente este levita desarrolla una dureza más cruda de corazón que el mismo sacerdote,
Porque hay algo que se añade acerca de este levita aquí que no se dice del sacerdote en el versículo 31. Y es que en el versículo 32 dice que él llegó cerca de aquel lugar, algo que no hizo el sacerdote. Quizás el sacerdote vio al hombre tirado en el suelo y decidió caminar por el otro lado ignorándolo completamente, pero el levita fue más allá. El levita se acercó. La idea aquí de llegó cerca de aquel lugar es que inspeccionó al hombre, inspeccionó la escena y la situación, puso sus narices dentro de esta situación y aún así viéndolo, dice, pasó de largo. Ese hombre tenía un corazón más duro que el mismo sacerdote porque se había percatado más de la situación. Y esto es todo lo que la religión judía podía ofrecer. ¿Por qué fracasaron? ¿Por qué fracasó el sacerdote? ¿Por qué fracasó el levita en ayudar a este hombre, en mostrar compasión? Porque el problema a ser solucionado en esta parábola es que hay un hombre que necesita compasión. Pero eso es justamente lo que los religiosos no tenían, ni tienen. Estaban dispuestos a practicar 10 ceremonias y a dar 5 discursos acerca de la ley tradicional. Habrían estado dispuestos a darle 10 discursos acerca de la ley a este hombre, pero no ayudarlo. La compasión requiere de amor. Para tener compasión hay que tener amor. Si no hay amor, no hay compasión. Donde no hay amor, no hay nada que dar. No hay compasión que dar. No hay ayuda que dar. La compasión nace del amor. Y si no hay amor hacia otros, naturalmente o necesariamente hay amor hacia uno mismo, que es lo que están ilustrando el sacerdote y el levita. Por eso el mandamiento de Levítico 19 es tan importante, porque el mandamiento de Levítico 19 da por sentado que hay amor hacia uno mismo, asume que hay amor hacia uno mismo, pero el mandamiento de Levítico 19 revierte el orden y el efecto de este amor hacia uno mismo y dice: amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. El pecado de ellos fue incluso más evidente y más condenable a la luz de un texto particular en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio. El Deuteronomio 22 es una cita de un pasaje de Éxodo 23, pero aquí está más completo en Deuteronomio, el capítulo 22. Noten lo que dice el versículo 1 en adelante. Deuteronomio 22, 1: si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, en otras palabras, si no estuviese cerca de ti, lo recogerás en tu casa al animal y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares, no podrás negarle tu ayuda. Y noten el versículo 4: si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. La ley del Antiguo Testamento era clara entonces. Éxodo 23, 4 al 5 es lo que dice: un israelita no podía negar su ayuda incluso al animal de su prójimo, al animal de su hermano israelita, incluso al animal. Incluso el asno de tu prójimo debía ser ayudado en momentos de necesidad, pero el sacerdote y el levita ni siquiera ayudaron al hombre caído, que es infinitamente más importante y tiene más dignidad que un asno. Por lo tanto, estos dos hombres religiosos estaban tratando a este hombre como peor que un asno, como alguien menos importante que un animal. Los religiosos no habían entendido el verdadero espíritu de la ley del Antiguo Testamento, que podía ser útil para conocer a Dios y amarle más y amar al prójimo como a uno mismo. Y esto es importante incluso para nosotros. Debemos reconocer, porque no somos inmunes de dejar a un lado el verdadero espíritu de los mandamientos del Nuevo Testamento, de la ley de Cristo, y volvernos religiosos, sin conciencia.
volvernos a una religión cristiana sin corazón, sin alma, vacía, sin vida. Observen lo siguiente, porque este fue el problema esencial con el que Jesús tuvo que luchar. En Lucas 6 tenemos dos ilustraciones de esto. El problema es que toda religión que tiende a ser ritualista va a elevar el ritual por encima de la vida humana. Y podemos entender entonces por qué el sacerdote y el levita no ayudaran a este hombre, porque para ellos la vida humana no era importante, sino el ritual, la ceremonia y la ley era lo más importante, pero no la vida humana. Y habían degradado a tal punto su religión que llegaron a estos extremos. Noten, en el capítulo 6 de Lucas dice, versículo 1, un día de reposo, los discípulos estaban arrancando espigas para comerlas, porque obviamente tenían hambre, porque obviamente necesitaban comer. Y algunos de los fariseos les dijeron en el versículo 2, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Y noten la respuesta de Jesús, ¿ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes. Los panes de la proposición en el Antiguo Testamento no podían ser comidos por los israelitas comunes, sino solo por los sacerdotes. Y Jesús está apuntando a ese hecho, a ese escenario en el Antiguo Testamento. Pero dice, David entró, que no es un sacerdote, y comió los panes de la proposición. No solo él, lo dio también a los que estaban con él. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? La vida es más importante que la ceremonia. La vida humana en necesidad, en un momento de necesidad urgente y precaria, es más importante que la ley. No porque contradice la ley, sino porque ese es el mismo punto de la ley. Amar a Dios, si se amas a Dios, vas a buscar lo mejor para tu prójimo. Para las personas vas a preservar la vida humana. Y eso no fue todo. En la siguiente ilustración, de los versículos del 6 al 11, allí en el capítulo 6, Jesús en la sinagoga un día sábado hace esta pregunta cuando había un hombre con una mano seca y ellos querían acusarle si le sanaría en ese momento. Y Jesús le dice en el versículo 8 al hombre enfermo, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa a los religiosos. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Para nosotros la respuesta es demasiado obvia. Pero para una religión ceremonial no es tan obvia la respuesta. Esta respuesta tiene que ser pensada en un contexto así, porque para ellos la ceremonia y la ley es tan importante como la vida humana. Y Jesús, mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Jesús sanó a este hombre y ellos se llenaron de furor. Y ustedes ven en estas dos ilustraciones cómo ellos pusieron por encima la ley, la ceremonia, el ritual, antes que la vida humana y las necesidades. Por eso, toda religión ritualista tiende a elevar el ritual por encima de la vida humana y sus necesidades. Es una religión sin alma, es una religión sin vida, es una religión vacía. El cristianismo no está exento de esto. Y no es casualidad que es el mismo cristianismo bíblico. El mismo cristianismo histórico y bíblico que ha dado comienzo a muchas de las instituciones que existen hasta hoy para ayudar a otras personas. La Cruz Roja y los hospitales fueron creados por cristianos. El fin de los sacrificios humanos y sacrificios de bebés fue terminado por cristianos. El fin de la esclavitud fue terminada por cristianos. Podemos mencionar avances en la medicina, avances en la economía, todo para el bien de la sociedad, el fin de la poligamia, el fin de la esclavitud de las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que los damos por sentado fueron terminadas o comenzadas por influencia del cristianismo. Este es el verdadero sentido de la religión. El hombre desafortunado de la historia entonces no necesitaba nada de estas ceremonias. Él necesitaba y requería compasión. Necesitaba ayuda y urgente. Eso era todo. Y eso nos lleva al tercer punto. Este segundo punto entonces
tenemos las dos coincidencias decepcionantes, el sacerdote y el levita. Y este tercer punto es mucho más aplicativo para nosotros, para ustedes, para todos nosotros. Un final inesperado. Un final inesperado. Versículos 33 al 35. Noten lo que dice el versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Misericordia o compasión. Esta es una actitud interna que comienza en el interior y fluye hacia el exterior para cubrir cualquier tipo de necesidad, y toda necesidad que puede ser cubierta y que es posible ser cubierta, la cubre la compasión interna. Entonces, todas las acciones que vamos a ver en los siguientes versículos, todos los verbos que vamos a encontrar en los siguientes versículos, que son acciones que lleva a cabo el samaritano para ayudar a este pobre hombre, nacen del corazón, nacen del interior. El hombre fue movido a misericordia. Es una bonita forma de expresarlo, como lo traduce Reina Valera, aunque quizás no es la más exacta, pero es una buena ilustración. Fue movido a misericordia. Otras traducciones, alguna dice, el corazón se le fue con él. El corazón se le fue con él cuando vio a este hombre tirado en la calle. Y es por tanto esta tercera opción, la menos esperada, la que ofrece la solución al problema, pero todo sale del interior, no del exterior. Y asumo que es un poco complicado cuando nosotros hablamos de las buenas obras, siempre causa discrepancia y confusiones, porque nosotros hemos sido llamados a hacer buenas obras, pero al mismo tiempo decimos que no somos salvos por las buenas obras. Y esto puede ser algo problemático dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, cuando hablamos de las buenas obras, son algo externo. Y no siempre sabemos si las buenas obras nacen de un corazón compasivo o las buenas obras nacen de un corazón orgulloso. Porque hay buenas obras que pueden nacer de un corazón orgulloso que no reflejan salvación. Y solo déjenme decirles, Jesús no está hablando de eso. Por eso el texto es claro. El hombre fue movido a misericordia. Todo esto nació de una compasión interna. En otras palabras, la parábola del buen samaritano no es meramente una enseñanza para que seamos altruistas en el mundo. No es que debemos todos dedicarnos al tipo de vida de la Madre Teresa de Calcuta, aunque no la considero mi madre, aunque se la llama Madre Teresa de Calcuta. Como vivió dando su vida por los pobres. Esa no es la vía de la salvación. No es así como nos ganamos el favor de Dios. No es así como entramos al cielo o heredamos el reino de Dios, ni la vida eterna. Este es un problema aparentemente con una ínfima diferencia, pero una diferencia tan importante que puede llevar a las personas al cielo o al infierno. Y la verdadera religión entonces no comienza desde afuera, sino comienza desde el corazón, con un cambio interno. Por eso el hombre comenzó sintiendo con este afecto, esta actitud interna de compasión y de misericordia. Y es entonces el samaritano la respuesta menos esperada al problema, la solución menos esperada. ¿Por qué es la menos esperada? Bueno, porque entendemos lo que los judíos pensaban acerca de los samaritanos. Solo en el capítulo 9 dice el versículo 52, cuando Jesús envió mensajeros delante de él, cuando se dirigía a Jerusalén, entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Y el versículo 53 dice, mas no le recibieron los samaritanos porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Era un judío, los samaritanos odiaban a los judíos, y aquí tienen ustedes una evidencia de esto. En Juan 4:9, ¿se acuerdan la conversación entre Jesús y la mujer samaritana? Cuando Jesús le pidió a ella de beber, ella respondió, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No hablamos judíos y samaritanos. No tenemos asuntos que tratar entre nosotros, porque había un odio abyecto, un odio sostenido y ya de largo tiempo entre ambos pueblos. En Juan 8:48, noten de manera interesante a Jesús, pensando que era un insulto horrible, y de hecho era un insulto horrible, le dijeron samaritano. En Juan 8:48 le dicen los fariseos, respondieron entonces los judíos y le dijeron a Jesús, ¿no decimos bien nosotros
que tú eres samaritano y que tienes demonio? Esto no lo decían los judíos porque pensaban que quizás Jesús era un samaritano. Ellos sabían que Jesús no era samaritano. A los samaritanos no se les permitía entrar en el templo, en el patio del templo. Pero Jesús estuvo allí muchas veces. Ellos sabían que Jesús era judío, pero esta calumnia solamente tiene el propósito de insultar. Samaritano entonces era un sinónimo de insulto, era una palabra insultante para un judío. Me parece interesante a mí que la pongan de la mano con endemoniado. Eres un samaritano, eres un endemoniado. Las dos cosas quizá en la mente judía no estaban tan lejos la una de la otra. Y Josefo nos cuenta la historia de unos samaritanos destruyendo y masacrando un grupo de judíos que se dirigían a Jerusalén para festejar una de sus fiestas. No el samaritano era el menos indicado en ser el héroe de esta historia, el menos indicado. Los judíos los consideraban como necios, idólatras y cerdos. Eran vistos como impuros, como gente que no tenía ninguna preocupación por las leyes orales ni las tradiciones de los judíos. No puede ser el samaritano, pero la ilustración de Jesús, que ustedes se dan cuenta, entonces golpea el corazón del patriotismo judío. Porque mientras los judíos religiosos hacían la pregunta, esta era la pregunta de los judíos religiosos, esta es la pregunta del escriba, del experto en la ley, a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Una pregunta diseñada para justificar su falta de amor por el prójimo. ¿Quién es mi prójimo? El samaritano no preguntaba quién es mi prójimo, el samaritano preguntaba cuál es tu necesidad. Esta es la gran diferencia. Los mandamientos de Dios no están para ser cuestionados, sino obedecidos. Y a menudo puede ser tan fácil autojustificarse con preguntas teológicas, con preguntas lógicas y con preguntas piadosas. Esquivar nuestra propia responsabilidad, como lo hizo Caín y como está haciendo este experto en la ley. Por eso Jesús, se dan cuenta, por eso Jesús no responde teológicamente a este hombre. Por eso Jesús no responde filosóficamente ni lógicamente a este hombre, sino por medio de una ilustración, una historia que pone en jaque mate a lo mejor de la religión judía, el sacerdote y el levita, y saca a luz su insuficiencia, remueve sus cimientos, revela su vacío y su falta de compasión. Esto es lo que hace esta historia. Bueno, aquí tenemos 6 verbos en los versículos del 33 al 35. 6 palabras, 6 verbos que comunican cómo obra el amor del prójimo. Cómo obra el amor del prójimo hacia alguien que tiene necesidad. Las 6 palabras es: vino, se compadeció, lo vendó, lo llevó, lo cuidó y dio. 6 verbos, 6 palabras que reflejan el amor del prójimo hacia alguien. Son todos verbos pasados que indican una acción puntual en el pasado, y esto nos recuerda que el amor siempre hace. El amor siempre hace, el amor es siempre un verbo. El amor es siempre una acción, y cada acción, cada verbo revela algo del corazón compasivo de este samaritano, del corazón amoroso de este samaritano. Y es algo que nosotros haríamos bien en imitar, porque esto no es un mandato para nosotros, según vemos en el resto del Nuevo Testamento, y lo vamos a ver aquí. Ahora, estas palabras que aparecen aquí son únicas de Lucas. Hay un gran número de palabras en estos 3 versículos que no aparecen en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Y ustedes piensen en esto. Este es un hombre que está tirado en la calle y necesita ayuda médica porque está inconsciente, golpeado. Necesita ayuda urgente. Y nadie mejor que Lucas, el doctor, el médico amado, como le llama Pablo en una de sus cartas en el Nuevo Testamento, para describir un evento como este. Y esa es la razón por la que este pasaje, particularmente las acciones de este samaritano, están descritas en palabras que solo eran utilizadas por doctores.
por médicos en el primer siglo. Y esa es la razón por la que las encontramos solamente en este pasaje, muchas de estas palabras. Aquí hay un doctor que está hablando acerca de la atención que necesita un enfermo, un hombre golpeado. Ahora noten, ¿cuál es la primera palabra? Y cada palabra revela algo, un elemento importante del amor que también debe ser parte de nosotros. El primero es atentos, estar atentos. Eso refleja el verbo del versículo 23, vino cerca de él. Noten lo que dice el versículo 33, la primera parte, pero un samaritano que iba de camino, solo deténganse ahí un momento, que iba de camino, esa es la palabra, debo, estar en el proceso de viajar es la idea. Estar en el proceso de viajar, de ir a un lugar a otro, de tener una misión en mente, algún objetivo en mente. Presumiblemente la idea de esta palabra da a indicar que él estaba a alguna distancia considerable del hombre que estaba echado en el suelo. Y el hecho de que Lucas haya utilizado esta palabra para el samaritano y no para el sacerdote y para el levita, revela y hacía claro que era menos conveniente o era más difícil para el samaritano prestarle ayuda al hombre que para el sacerdote y el levita que pasaron junto a él. Y esto solamente eleva más el amor y la compasión de este samaritano. Pero el verbo que aparece a continuación en el versículo 33 es vino cerca de él. Vino cerca de él. Aunque no pasó cerca, él pudo haber seguido su camino, no se habría topado con el escenario horrendo de este hombre tirado en la calle. Él decidió venir cerca. Este hombre entonces revela que estaba atento a cualquier necesidad que la providencia le pusiera en su camino para ser provista. Esta es la idea de estar atento. Esto es lo que refleja el amor al prójimo. ¿Cómo empezamos nosotros a cubrir y a suplir necesidades de otros estando atentos? Este samaritano no estaba esperando a que la oportunidad llegase a él para dar una ayuda, sino que aparentemente él estaba en búsqueda de oportunidades para suplir ayuda. Este acercamiento entonces revela un interés, un deseo, una inclinación interna de ayudar. El hombre estaba atento a las oportunidades, listo y preparado para suplir necesidades tan pronto apareciesen en su camino, porque el hombre vivía bajo la providencia divina y entendía que oportunidades son dadas por Dios para ser provistas. Y esto nos lleva a la segunda palabra. En el mismo versículo 33, él iba de camino, vino cerca de él, dice, y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. La segunda palabra es compasivo. La primera, estar atentos. La segunda, compasivos. Ser compasivos. Reina Valera lo traduce como movido a misericordia, pero la palabra en realidad, y todas las versiones lo traducen como se compadeció. Se compadeció. Y esta es una palabra muy interesante. La palabra que se traduce aquí como misericordia, que debería traducirse como se compadeció, es explagnihomai. Una rara palabra, explagnihomai. Significa tener compasión, pero la palabra en sí misma, el nombre, el sustantivo, hace referencia a las partes internas del hombre, incluyendo las vísceras o las entrañas. ¿Se acuerdan cuando Lucas mismo describe la muerte de Judas? En Hechos 1:18 dice que él se ahorcó, su cuerpo cayó, se reventó el cuerpo en el piso y se le salieron sus entrañas. Esa palabra entrañas es la misma que aparece aquí en el versículo 33 y se traduce como misericordia. La idea es, porque esto indica entonces que el afecto de la compasión y de la misericordia nace en lo profundo del corazón. Nace, por decirlo así en lenguaje antiguo, desde lo más profundo de las vísceras o de las entrañas o del estómago.
Y esta fue la asombrosa característica del samaritano. Esta fue la maravillosa característica de Jesús durante su ministerio. Esta es una de las palabras que más se repite para caracterizar las acciones de Jesús antes de sanar a alguien, antes de salvar a alguien o antes de proveer comida para alguien. En Mateo 14:14, en estos textos aparece justamente esta misma palabra. El corazón de Jesús se fue con estas personas. Sus entrañas se conmovieron y salió compasión de él, salió misericordia desde su más profundo interior. En Mateo 14:14 dijo, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión. ¿Qué le llevó a hacer la compasión a Jesús? Alimentó a 15,000 personas. En el capítulo 15, versículo 32, ahí mismo de Mateo 15:32, dice Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Otra vez, Jesús volvió a hacer el milagro y alimentó a todas estas personas, miles y miles de personas. En el capítulo 18, versículo 27, dice 18:27, el Señor de aquel siervo, Jesús cuenta esta parábola de los 2 deudores, el Señor de aquel siervo movido a misericordia, es decir, se compadeció, por lo tanto, le soltó y le perdonó la deuda. Y esto bien refleja a Dios y el actuar de Dios y el actuar mismo de Cristo. En el capítulo 20, el versículo 34, ahí mismo dice, entonces Jesús, compadecido, cuando vio a los hombres ciegos, les tocó los ojos, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. La compasión de Jesús una y otra vez, allí en Marcos, el capítulo 1 de Marcos, el versículo 41, hermosa frase, Marcos 1:41, Jesús teniendo misericordia de él, un leproso, teniendo misericordia de él, compadeciéndose de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. En el capítulo 6, el versículo 34, dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús se compadeció de la multitud por su falta de guía, su pobre conocimiento de Dios. Y para ir terminando aquí en Lucas 7:13, dice, y cuando el Señor la vio a una mujer, a la viuda, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Se compadeció del dolor que causaba el pecado, la pérdida del hijo de esta mujer, el dolor que le causaba a ella, conmovió el corazón de Jesús, movió las entrañas de Jesús. Y por último, en el capítulo 15, versículo 20, el padre del hijo pródigo, levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, se compadeció. Al ver a su hijo regresar, arrepentido, corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esta es la compasión divina, esta es la compasión de Jesús, esta es la misericordia que comienza no como un acto religioso y moral, comienza con una necesidad, al estar atentos a la necesidad, y esta necesidad entonces mueve las entrañas internas de una persona, en este caso de nosotros, los cristianos, porque Pablo dice en Colosenses 3:12 que nosotros debemos ser de entrañable misericordia, es la misma palabra, de entrañable compasión. Y él dice en Filipenses 2:1, si hay alguna misericordia o compasión entre ustedes. Esta debe ser la misma actitud y el mismo afecto de nosotros. Este fue el afecto del samaritano. Un samaritano, entonces, estar atentos a las necesidades, al ver la necesidad, compadecerse de esa necesidad. Y vamos a la tercera palabra. Esta está en el versículo 34. Dice, y acercándose, vendó sus heridas. Vendó. Esa es la tercera palabra. Y esto refleja desprendimiento. Desprendimiento. El samaritano no solo estuvo atento, no solo sintió compasión internamente, sino que eso le llevó a desprenderse
a desprenderse de sus pertenencias externamente. La palabra vendó es katadeo, solo la utiliza Lucas, y es la única vez que aparece aquí en el Nuevo Testamento. Es una palabra usada en lenguaje médico para vendar heridas, para vendar úlceras y otro tipo de problemas en la piel. Y la palabra herida aquí en el versículo 34, en el griego es la palabra trauma. Y nosotros entendemos esta palabra y también es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Y es una palabra plural aquí, indicando que este hombre estaba en una condición seria. No solo tenía una herida, tenía varias heridas en su cuerpo, lo que indica que su situación era muy grave y era seria. El Antiguo Testamento usa esta figura de sanar heridas o vendar heridas para hablar de la salvación y el cuidado de Dios. En el Salmo 143:3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Qué hermosa imagen de Dios vendando las heridas de personas que necesitan ayuda. Este es el carácter de Dios. Dios es como un doctor que busca pacientes para sanar. Y me parece muy interesante aquí que el mismo samaritano es figurado por Jesús, es presentado por Jesús en esta historia como si él fuese un doctor. Como si el samaritano fuese un doctor, está haciendo la labor de un doctor, y supongo que eso es lo que hace el amor. Si es necesario convertirte en un doctor o en alguna otra cosa para suplir una necesidad urgente, simplemente lo haces. Naturalmente el samaritano había usado aquí para vendar a este hombre su propio ropaje, pertenencias propias, telas que le pertenecían a él, para vendar a este hombre, porque él no tenía nada, ni siquiera su ropa la tenía. Dice en el versículo 34, como parte de este desprendimiento, no solo usó sus pertenencias para vendar la herida, sino que usó su aceite y su vino, dice, echándoles aceite y vino. El aceite y el vino eran dos elementos, dos componentes muy usados en la antigüedad, de hecho los preferidos, utilizados en la antigüedad para sanar enfermedades. El alcohol o el vino funcionaba como un antiséptico para desinfectar las heridas, y el aceite era usado para limpiar y aliviantar la herida y ayudar a que el hombre se recupere. Estas dos cosas, entonces, tres cosas utilizó el samaritano para ayudar a este hombre. Vendó sus heridas con sus pertenencias, utilizó su aceite para echarlo sobre sus heridas y vino para desinfectar sus heridas. Ninguna de estas cosas eran baratas o gratis en esa cultura. Este hombre fue un hombre desprendido. Esa es la tercera característica. El hombre estaba atento a la necesidad, fue compasivo a la necesidad y fue desprendido para suplir las necesidades. Y eso nos lleva a la cuarta palabra, el cuarto verbo aquí en el versículo 34. Dice, después de vendar sus heridas, echándoles aceite y vino, y dice, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Esta cuarta palabra es y refleja el corazón servicial del samaritano. El corazón servicial. Él pudo haber provisto todas las necesidades de este hombre echado en la calle, pudo haber sanado sus heridas, y después de esto haberle dado 2 palmadas en la espalda y decirle, muy bien, que te vaya bien ahora de regreso a tu casa. Pero yo tengo que seguir mi propio camino porque tengo muchas cosas que hacer y no tengo tiempo que perder. Pero el corazón del samaritano fue más allá. Y él ejercitó este amor servicial. Y eso lo vemos en el hecho de que él primero poniéndolo en su cabalgadura, en el idioma original se hace un énfasis fuerte de que él lo puso en su propia cabalgadura. Él naturalmente habría estado viajando con un asno o sobre su asno, que era un animal de carga, y entonces puso al hombre tirado en la calle después de sanarlo encima de su propio asno, de su propio burro, y el hombre entonces dice lo llevó al mesón. Y la idea entonces es la del samaritano desde el suelo caminando, tirando del asno, mientras el hombre herido está sobre el asno. Esta posición servicial del samaritano, en la que él camina y ala el burro para llevarlo a este hombre herido a la hostería,
al mesón. Este mesón, a propósito, era común en el tiempo antiguo, era una construcción particular, como un gran cuadrado, era un gran cuadro, a menudo era de 91 metros cada lado. En el centro de esta fortificación había un patio grande y una fuente donde los animales eran llevados, y en los alrededores de esta construcción, de este gran cuadro, estaban las habitaciones donde las personas podían quedarse y dormir 1, 2, 3 días o el tiempo necesario. Algo particular de este tiempo, de este tipo de hospedajes, que lo hace muy diferente a los nuestros en los tiempos modernos, es que no estaban para nada amueblados. No tenían comida, no tenían cama, no tenían escritorios, no tenían utensilios para comer, absolutamente nada, estaban vacíos, simplemente era un espacio vacío donde el hombre podía comer y quedarse por unos días. Naturalmente, entonces, las personas tenían que llevar sus propios utensilios para comer, tenían que llevar su propio dinero para comprar comida, tenían que llevar su propia cama movible para dormir, su propia ropa y todo lo que habrían necesitado. A uno de estos lugares entonces lo llevó el samaritano. Esto revela entonces un corazón servicial, un corazón servicial. El samaritano entonces estuvo atento a la necesidad, fue compasivo a la necesidad, fue desprendido para suplir las necesidades, fue servicial para seguir supliendo la necesidad, y esto nos lleva a la quinta palabra, al quinto verbo en el versículo 34. Termina el texto diciendo, y cuidó de él, cuidó de él. Si no hubiese sido poco simplemente llevar al hombre al hospedaje, al mesón, y dejarlo allí hasta que se recupere y él seguir su propio camino, el texto añade otra palabra del versículo 34, es cuidó de él. Y eso comunica otro aspecto del amor al prójimo de este samaritano, y es el sacrificio. Él fue no solo servicial en llevarlo al mesón, él fue sacrificado porque se quedó allí toda la noche cuidando de él. Asumimos nosotros fácilmente dándole comida y proveyendo todas sus necesidades, velando con él y por él y para él desde el momento en que llegó toda la noche hasta el día siguiente. Sabemos eso por lo que dice el versículo 35, cuando nos lleva al día siguiente. Esta es una palabra interesante. Entonces, dice el texto que cuidó de él, cuidó de él. La palabra es epimeleomai. Déjenme hablarles un poquito acerca de esta palabra. La idea es simplemente cuidar a alguien, cuidar a alguien. Este verbo implica una atención cuidadosa llevada a cabo por una responsabilidad. En otros textos, por ejemplo en Lucas 15:8, se traduce como diligencia, en Lucas 15:8. Así que esta palabra era usada en el lenguaje médico también, del cual toma prestado Lucas de los doctores y lo utiliza aquí para el cuidado que ellos llevaban a cabo sobre los enfermos. En otras palabras, el samaritano está obrando aquí, funcionando como un doctor, como si él fuese un doctor. Este término tiene su contraparte también. Hay otra palabra que es ameleo. Ameleo significa ser descuidado o no cuidar. Y aparece en numerosas ocasiones en el Nuevo Testamento. Cuando se habla de Dios sin hacer caso, se dice en 1 Timoteo 4:14, Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. No descuides, es esta palabra. En Hebreos 2:3, no descuides tu salvación. En Hebreos 8:9, me desentendí de ellos, dice Dios. Los dejé de cuidar, los dejé de proteger, es la idea. Esta palabra entonces refleja bien la actitud descuidada, desatendida del sacerdote y del levita, porque fue justamente esto lo que ellos hicieron con el hombre echado en la calle. El término indica que el samaritano hizo el extremo opuesto de lo que hicieron los dos religiosos. Es decir, el samaritano no solo ayudó a este necesitado, sino que lo ayudó con intensidad.
Porque la palabra es epimeleoma, y que añade una intensidad en este término. Es como si la idea hubiese sido que el samaritano estaba ayudando al hombre caído de tal manera, de una manera tan sostenida, tan diligente y tan cuidadosa, que aparentemente no podía hacer otra cosa, ni dedicarse a otra cosa, sino a cuidar a este hombre. Esta es una palabra fuerte, una palabra fuerte. Y esta palabra fuerte refleja el fuerte amor que el samaritano tenía hacia su prójimo. Por eso esta quinta característica es sacrificio. El hombre tuvo sacrificio, lo cuidó con sacrificio, se quedó allí toda la noche. Y por último, eso nos lleva a la última palabra en el versículo 35. Noten lo que sucedió. Otro día, al partir, literalmente el siguiente día, sacó 2 denarios, que son la paga de 2 días de trabajo, 2 denarios, y los dio al mesonero. Los dio, este es el sexto y último verbo que aparece aquí. Los dio al mesonero. El hombre entonces, el samaritano, el amor verdadero al prójimo, se resume en estar atento a las necesidades, en ser compasivo, en ser desprendido, en ser servicial, en ser sacrificado y por último en ser generoso. En ser generoso. Él dio 2 denarios al mesonero. Era el hombre que estaba allí para cuidar, era una especie de portero. Y no era fuera de costumbre que los mesoneros no trataran bien a los que se hospedaban. Y es por eso que estas palabras se hacen necesarias del samaritano al mesonero. Después de darle los 2 denarios, le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. Aquí hay una frase interesante aquí cuando dice todo lo que gastes de más, literalmente es lo que sea que gastes. Lo que sea que gastes, yo te lo pagaré cuando regrese. Esto nos dice que la compasión del samaritano, la misericordia del samaritano no era limitada, sino que era muy elástica. Era muy elástica. Y él estaba dispuesto a dar más de los 2 denarios que ya había dado para la provisión, para el alimento de este hombre. Si él necesitara algo más, cualquier cosa que haya sido, él estaba dispuesto a suplirlo. La palabra literalmente es gastar de más. Gastar de más. De hecho, de esta misma palabra viene la palabra filantropía. Filantropía, que nosotros la conocemos muy bien el día de hoy. Entonces, esta última característica refleja la elasticidad del amor de este hombre, que lo podemos resumir en generosidad. En generosidad. Qué interesante. Esto es lo que nos dice el texto. Ahora, el versículo 36, ese es el final de la historia. Aquí termina la historia y no hay más, porque las provisiones de este hombre quedaron ya completamente suplidas. No podía necesitar más. Todo había sido hecho por él. Nada más podía ser hecho que ya fue hecho por el samaritano. El versículo 36, entonces, Jesús ahora vuelve a hablar al experto en la ley y le dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La respuesta es demasiado obvia. La historia lo hace demasiado obvia, la respuesta. Es demasiado obvia. Noten que Jesús no responde él mismo esta pregunta. Él deja que el experto en la ley responda a esta pregunta porque es el experto en la ley el que va a ser atrapado con sus propias palabras. Es el experto en la ley el que él mismo va a contradecirse. Y va a él mismo descubrir la propia vaciedad de su religión. ¿Cuál de esos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El versículo 37, él dijo, el que usó de misericordia con él. Claro, lo mejor hubiese sido el samaritano, esa es la respuesta. El samaritano. Pero debido a que él estaba renuente, aparentemente, a siquiera reconocer que era un samaritano,
Simplemente lo resume o lo define por su característica principal, su misericordia, su compasión, el que usó de misericordia con él. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál es el final de la historia? ¿Entendió este experto en la ley lo que Jesús quería decirle? Recuerdan, la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Bueno, la respuesta es, tu prójimo es todo aquel que está atento a las necesidades, todo aquel que es compasivo a las necesidades, todo aquel que es desprendido, que es servicial, que es sacrificado y que es generoso. No sé si yo mismo he cumplido esto, pero este es el estándar al que somos llamados como cristianos. Este es el estándar del amor al prójimo. Y Jesús responde de una manera extraña también a este hombre. El final del versículo 37, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Jesús no creía que este hombre en verdad podía hacer lo que el samaritano hizo, porque era un hombre inconverso, era un hombre no creyente en términos cristianos. Pero Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo, no porque Jesús creía que él podía hacerlo y así ganar su salvación, sino que Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo porque Jesús sabía que él no podía hacerlo. Y al intentar llegar al estándar del amor al prójimo del samaritano, el escriba, el experto en la ley, se daría cuenta lo frágil que era su amor, lo débil que era su amor, lo vacío de su religión. Y entonces, con esperanza y con oración, el hombre podía darse cuenta de quién era realmente ante Dios y abandonarse a la misericordia del Padre para salvación. Esto es lo que Jesús quería. Intenta obedecer la ley perfectamente y en el proceso te vas a dar cuenta que eres inútil y que no sirves para cumplir la ley y que lo mejor que puedes hacer de tus obras son trapos de inmundicia, como dice Isaías. ¿Cuál es nuestra respuesta entonces? Señor, no puedo. Señor, no puedo. Señor, no puedo amar así. Para mí es imposible amar de esta manera. Entonces vas a acudir a Dios y entonces Dios te va a dar la gracia, ya sea para salvación o ya sea para santificación, para que puedas amar a tu prójimo como Él ha ordenado que debemos amar. Ustedes se dan cuenta, no sé si esto habrá pasado por la mente del experto en la ley, pero él con todo su conocimiento, él con toda su religión y sus ceremonias y sus rituales y la ley oral y la ley tradicional y la erudición que él tenía en su cabeza, cuando se encuentra ante la situación de este hombre echado en la calle, no había nada que él podía ofrecerle. No había nada que él podía ofrecerle porque todo lo que tenía no servía. Todo lo que tenía no servía para ayudar a este hombre. Y el amor a menudo se manifiesta de esa manera. El amor a menudo se manifiesta de la manera en la que simplemente alguien viene y dice, estoy aquí para ayudarte. Estoy aquí para ayudarte. No con un sermón, no con un tratado teológico, no con palabras largas y vacías. Simplemente estoy aquí y estoy aquí para ayudarte. ¿En qué puedo ayudarte? Este fue el samaritano. Este fue el verdadero amor al prójimo que él llevó a cabo. Y esto es lo que Jesús quería que el escriba entienda, que el experto en la ley entienda. Tú estás muy lejos. Tú estás muy lejos de este tipo de amor. Inténtalo. Ve y haz tú lo mismo. Haz lo que hizo el samaritano. Solo inténtalo para que te des cuenta que no puedes. Y entonces te abandones en las manos del Dios misericordioso para que te dé salvación y vida eterna. Este era el propósito de Jesús. Y este era el propósito por el cual dijo y usó estas palabras en más de una ocasión a los judíos. Y este es el intento de la ley. Este es el objeto de la ley del Antiguo Testamento. Hacernos ver nuestra pobreza espiritual, que no podemos ante los estándares de Dios. Incluso los estándares del Nuevo Testamento, sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No podemos, yo no puedo. Yo no puedo amar perfectamente como este hombre. No lo he hecho, he fallado, pero eso hace que yo me esconda y me refugie en la misericordia de Dios y le diga, Señor, no soy lo suficientemente bueno para alcanzar tu estándar. Ayúdame. Y el Señor ayuda. Y el Señor presta su misericordia.
Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por este maravilloso pasaje y el amor al prójimo que es reflejado por el samaritano, que nos muestra lo que es en realidad el amor cristiano y lo que es en realidad el amor de Cristo, que dio su vida por nosotros, muriendo y resucitando. Este es el amor supremo, este es el amor que nosotros hemos sido llamados a ejercitar, a ejercer. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta, Señor, que Jesús para nosotros es un ejemplo demasiado elevado para seguir. Y entonces venimos buscando tu gracia, porque sabemos que no podemos. Ese es nuestro lema. El lema cristiano, Señor, es no podemos, pero no es un punto final, sino no podemos y entonces buscamos nuestro refugio en ti para que nos ayudes y nos extiendas más de tu gracia que es suficiente para obedecer, para ser salvo, para ser santificado y edificado. Ayúdanos, Padre, a ser hombres, a ser mujeres, a ser cristianos que manifiestan este tipo de amor humilde, este amor atento a las necesidades, compasivo, desprendido, servicial, sacrificado y generoso. Y no tenemos duda, Señor, que un mundo como el que vivimos será impactado tremendamente por este tipo de amor. Nos encomendamos, Señor, en tus manos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden ponerse de pie. Vamos a hacer una oración para terminar este culto y despedirnos por hoy. Solo recuerden, el miércoles seguimos con las transmisiones por Facebook, YouTube o Zoom. Y nos encontramos el próximo domingo aquí en la mañana y en la tarde. Padre, te damos gracias en esta tarde y en esta mañana por tu palabra, por la comunión que nos permites ahora tener corporalmente, Señor. Tanta falta nos hacía y ahora tenemos esta oportunidad de ser santificado por estar con nuestros hermanos, por adorarte corporalmente. Señor, gracias porque este es un privilegio que ya no lo damos por sentado. Ahora entendemos su importancia más que nunca, más que antes. Ahora que nos despedimos, llévanos, Señor, con tu cuidado y con tu protección. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.